Pues sí, yo quería explicaros brevemente cómo conocí al Señor, cómo pasé de estar, pues de vivir mi vida de manera normal, supongo que como cada uno de los que estamos aquí, pero qué fue lo que pasó para que yo decidiera seguir a Jesús y vivir para Él. Entonces, bueno, me presento, me llamo Nelson, tengo 27 años, nací en Chile, aunque a los 12 años ya vine aquí. Como decía, nací en Chile y nací en el seno de una familia, al menos por parte de mi madre, que ya era cristiana en ese momento, y entonces me llevaba a la iglesia cuando yo era pequeño, por lo que, aunque yo iba obligado, porque era pequeño, no tenía una elección, iba, pero nunca me sonó extraño hablar o que se me hablaran de la iglesia o hablar de Dios, porque ya había estado en una iglesia evangélica. Y cuando tenía 12 años, pasó un suceso en mi vida que sí que afectó, yo creo que afectó incluso a mi día a día hoy, que fue la separación de mis padres. Cuando yo tenía 12 años, mis padres se separaron, en una separación que fue difícil, no fue, por así decirlo, cuando intentas decir que sea lo menos, que afecte lo menos a los hijos, la que yo viví fue una separación más difícil. Y a raíz de eso, en parte, estoy aquí. Así que fue un suceso que la verdad es que me marcó mucho, trajo bastante dolor y confusión a mi vida en esa edad tan temprana. Y digo que estoy aquí también a raíz de esto, porque cuando mis padres se separaron, surgió por parte de la familia de mi madre, que vivía aquí en España, pues que pudiéramos venir aquí. Y un poco como salida en parte a la situación familiar, porque la relación entre mi padre y mi madre pues no era buena. Entonces decidimos venir aquí. Pasa que vinimos media familia y la otra media familia se quedó en Chile. Así que yo vine aquí con mi madre, con mi hermano, y mi hermana con mi padre permanecieron en Chile. Entonces este suceso, pues claro, me dejó en España con media familia y separado por un montón de kilómetros. Y cuando llegué aquí, claro, yo llegué aquí había dicho 12, ¿no? Con 15 años llegué aquí y claro, sufres tu periodo de adaptación, vienes de otra cultura, al menos la lengua la tienes, en parte tienes el castellano de allí, pero igualmente fue difícil porque la mayoría de mi familia está en Chile y aquí tengo algunas tías y algún que otro primo, pero es mucho más reducido, amigos, pues todo lo que implica, ¿no? Marchar de tu lugar donde tú has nacido, donde tú te has criado. Y mientras estaba aquí, pues se me juntó un poco todo, se me juntó este tema de la adaptación junto con mi familia que estaba partida. Y la verdad que eso pues trajo mucha confusión justo en plena adolescencia, a los 15 años, de pues qué hago con mi vida, por qué pasan estas cosas, te hacen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy en mi país? ¿Por qué mi familia está rota? Y entonces, pues a esa edad también intenté evadir mis problemas y vivir un poco pues la vida día a día, pero intentando no afrontar la situación. Y sí que me dejó con mucho vacío e insatisfacción. Luego, gracias a Dios, mi madre, como ya venía de un contexto evangélico, pues buscó una iglesia y se empezó a congregar aquí. Apenas llegamos, o poquito tiempo después, y yo pues la acompañaba de vez en cuando, y debo decir que realmente mi acercamiento a Dios fue principalmente por la acogida que tuvimos aquí. Los hermanos que nos acogieron, que se preocuparon por mí. Yo no tenía a mi padre aquí, y algunos hermanos de aquí hicieron
un poco o suplieron en parte la función de padre. A veces yo necesitaba hablar y pedir algún consejo y no tenía a mi padre aquí. Y entonces, por lo menos, sé que yo y toda mi familia nos sentimos muy acogidos aquí y entonces a partir de aquí nos hicimos más receptivos también, al menos yo y luego después mi hermano también. Y empecé a venir más a los cultos, los jóvenes también me integraron más, me integraron también para que ayudaran en el splay de ese tiempo, que había un splay aquí, y salíamos a la calle y todo esto, y me integraron, me sentí parte de esta familia, y a partir de ahí me hice más receptivo y empecé a escuchar lo que se decían cada domingo, lo que se exponía de la Biblia, que yo más o menos conocía algo, pero poco, y así fue como empecé a prestar más atención a qué es lo que esta gente cree, ¿no? ¿Qué creen? ¿Por qué son de esta manera? Porque me han acogido así. Y entonces empecé a escuchar con más atención. Y a medida que iba escuchando, pues empecé a comprender un poco mejor, porque no digo en este sentido que no tenemos la idea de iglesia perfecta, pero sí de personas que han sido transformadas y que están siendo transformadas por Jesús, y yo me topé con este tipo de personas que en medio de sus errores, que todos cometemos, tienen un amor que me llamó mucho la atención. Entonces, yo empecé a entender la razón de esta insatisfacción en mi vida, este vacío que había dejado también mi situación familiar, y me presentaron a Dios, al Dios que a veces cuando decimos Dios también suena como no lo veo, pero al Dios que sale, que está aquí, que está en la Biblia. Me lo presentaron y me di cuenta de que Dios también quería trabajar conmigo, como había trabajado con las personas de esta iglesia, con los que yo me había encontrado. También tenía un plan para mí, también me quería restaurar, porque yo necesitaba ser restaurado, porque la situación que había vivido pues me había dejado muy tocado. Y me di cuenta de que, como he dicho antes, yo iba a la iglesia a veces por obligación, me di cuenta de que no conocía nada de Dios. Aquí lo pude conocer más. Y que Dios quiere restaurarme. Pasa que yo también estoy, o estuve, o estoy aún también a veces, ¿no? Con el tema de mis problemas. Yo tenía problemas también. No solamente que la situación me afectara, sino que yo mismo tampoco estaba pendiente de Dios. Ni yo había pedido, ni había clamado, ni había querido conocer a ese Dios. Lo que decía de ir por obligación. Y entonces comprendí que yo tenía un problema. No es solo la situación que yo vivo, sino que yo también tengo un problema. Porque yo puedo decir, y yo decía en ese momento que yo creía en Dios, porque yo había ido a la iglesia, pero yo no creía, porque creer en Dios significa confiar. Y yo en ningún momento confié en Dios ni en su provisión hasta determinado momento que me di cuenta de que había tenido ese problema. Yo no confío en Dios. Si yo no me entrego a Dios, yo no creo en Dios. Y me di cuenta de que yo había estado viviendo mi vida sin tenerla en cuenta y por eso también tenía ese vacío. Porque vivir esta vida sin Dios a mí me generaba insatisfacción. Porque si quitamos a Dios de la vida, lo único que nos queda es vivir en España, pues no sé, la esperanza de vida son 80 y algo de años, y luego nos morimos y no hay nada más, no hay esperanza, no hay nada. Todo es azar. No podemos, o yo pensaba, o pienso hoy, que no se puede jugar a medias tintas, o sea, o crees, o uno cree o no cree, pero creer a medias no tiene sentido. Y si uno cree, pues confía, y si no cree, pues es porque cree que la vida es un azar. Y no hay nada, y me puedo morir hoy, o mañana, o pasado mañana, y habré pasado como el viento. Y me di cuenta de esto. Yo no sé si se me entenderá esta frase, había matado a Dios en mi propia vida, porque yo no quería saber nada de Él, ni le había obedecido nunca. Y me di cuenta de que Dios quería restaurar la relación conmigo, y por eso había venido a este mundo, ese Dios que a veces tenemos como la imagen de que no lo podemos ver, se había hecho visible hace 2000 años, viniendo a este mundo, en la persona de Jesús, para reconciliarse conmigo. Era una cuestión personal.
Dios me estaba tendiendo la mano, diciéndome, tú no has querido saber nada de mí, pero yo te tiendo la mano, yo me acerco. Fue Él el que tomó la iniciativa y vino a este mundo hace más de 2000 años, y yo que merecía morir, porque estar lejos de Dios es estar, según la Biblia, es estar muerto, yo que merecía morir, pues Dios viene a este mundo y justo tenemos aquí una imagen visual de una cruz. Vino aquí, a este mundo, a morir en una cruz como esa que ahora la tenemos aquí, que sería muy raro, porque sería como tener una silla eléctrica, porque es un método de ejecución, la cruz. Pero la tenemos aquí porque en la cruz Jesús murió por mí, murió en mi lugar. Yo merecía la muerte porque yo me separé de Dios. Jesús nunca se separó de Dios, pero Él muere por mí. Y cuando entendí esto, me di cuenta de que tenía que cambiar, de que tenía que arrepentirme, dar un giro de 180 grados, de dejar de pasar de Dios y empezar a confiar en Él y decirle que yo quería restaurar esa relación con Él, que yo quería vivir con Él, que yo quería seguirle. Y así fue como, poco a poco fue un proceso, porque escuché mucho de cada domingo, que decidí que tenía que cambiar y vivir para Él y a su manera, porque al final se trata de confiar. Y sé, y hoy puedo dar testimonio tengo 27 años y yo conocí al Señor a los 17. Y os puedo asegurar que obedecerle a Él es la verdadera libertad y no lo que este mundo me ofrece. Este mundo me ofrece placeres que luego me hacen esclavo y no me dejan ser feliz ni tener satisfacción. Y en cambio Dios, con sus mandamientos buenos, me hace vivir una vida con propósito, con alegría, en medio de mis problemas, alegría y esperanza. Porque con Dios la vida no se acaba a los 80 o 90 o 40 o 20 o lo que sea de años que pueda vivir, sino que después de esta muerte tengo la esperanza de que voy a tener vida eterna con Él. Y creo que al final se trata de decidir qué tipo de vida uno quiere vivir. Yo he decidido vivir con esa esperanza de un Dios que no es cualquier Dios, que no es una cosa, no es algo inventado, porque al final lo que me creo es lo que las personas dijeron de Él aquí en la palabra, en la Biblia, que se encontraron con Él y que lo conocieron. Pues yo creo su testimonio y sé que ese Dios es real. ¿Y cómo vivo ahora? Después de todo esto, pues han pasado muchos años ya, tampoco tantos, pero bueno, yo creo que son casi 10 años y no cambiaría nada, por nada esto. No es que tenga una vida perfecta, tengo mis problemas, tengo mis dificultades con muchas cosas, pero yo no cambiaría mi vida. Y a veces digo, ojalá me hubiese conocido al Señor antes de los 17. A los 17 ya es una buena edad, pero estoy agradecido y ojalá lo hubiese conocido antes, porque podría haber vivido pues unos cuantos añitos más antes para Él, porque vale la pena. Y eso es lo que quería compartir con vosotros.